Semana Santa, raza, ya comienza. Vámonos a gozar, bailar y disfrutar, a pasearnos con familia y amigos. Pero si nos detenemos a pensar un poquito, ¿qué es lo importante detrás de la celebración en estos días? Por eso quisiera de manera muy breve platicarte acerca de 3 términos teológicos acerca de la salvación y de por qué Jesús tuvo que ir a la cruz del Calvario. Estoy casi seguro que esto que te voy a platicar no lo habías escuchado antes. Y bueno, conocerlo te va a ayudar a disfrutar un poco más de estos días, de entender el propósito de ellos. Y aprovecha y compártelo, platícale con la gente que vayas a convivir ahora en Semana Santa. Comenzamos. Desde que somos niños nos cuentan esta bonita historia de que Jesús subió a la cruz y murió por nosotros para salvarnos de nuestros pecados y darnos vida eterna. Pero yo siempre he pensado como que esta es una versión muy simplista de las cosas. ¿Qué más hay de fondo? ¿Por qué tuvo que morir de esta manera? ¿Dónde hay sustento en la Biblia de que tenía que ser así? Esto es algo de lo que vamos a tratar de responder con estos 3 términos teológicos acerca de la salvación, que son la expiación, la sustitución y la redención. Vamos a ver cada uno de ellos. Primer término teológico, expiación. ¿Qué entendemos por esto? Bueno, definámoslo como la habilidad que tiene Jesús para quitar, borrar o cubrir nuestros pecados. ¿Cómo es que lo logra? Bueno, a través de su sangre en el sacrificio en la cruz. ¿Dónde podemos encontrar algún ejemplo de expiación en la Biblia? Me gustaría irme aquí a Éxodo capítulo 12 y recordar cuando Dios estaba librando de la esclavitud al pueblo de Israel. Recuerdan que eran esclavos de Egipto y hubo varias plagas, y la más terrible de ellas fue la última plaga, donde Dios le dice al faraón que si no libra al pueblo de Israel, quitaría la vida de los primogénitos, de todos los hijos primeros. Moisés le avisa de que esta terrible plaga viene al pueblo de Israel y le dice que tomen un cordero sin mancha y sin defecto, que lo sacrifiquen y que con su sangre pinten los laterales de la puerta y el dintel, de tal manera que cuando el ángel que iba a tomar la vida de los hijos primogénitos pasara y viera esta señal, en esa casa no tomaría la vida del hijo primogénito. Aquí tenemos un ejemplo claro de cómo esa sangre de alguna manera protege o libra del juicio divino, que es lo que hizo Jesús al morir en la cruz y derramar su sangre por nosotros los pecadores. Finalmente, en 1 de Pedro 1:18 al 20 nos dice que Jesús al morir en la cruz nos rescata de nuestra forma vana de vivir con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aquí claramente podemos ver el paralelo entre ese cordero y la sangre que hay en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Expiación está como referencia a la sangre de Jesús que cubre nuestros pecados. El segundo término teológico se llama sustitución. ¿Qué entendemos por esto? Pues es el tomar el lugar u ocupar el lugar de algo o de alguien. En Romanos 6:23 se nos dice que la paga del pecado es muerte, y lo mismo se describe a lo largo de todas las escrituras. Dios puso ciertas reglas y no puede no cumplirlas porque lo haría injusto. Entonces, ¿cómo aplica Jesús este principio de la sustitución? Pues muy sencillo. Él toma nuestro lugar en la cruz para que en vez de que nosotros muramos por nuestros pecados, Él lo hace por amor. ¿Dónde encontramos en la Biblia principios que hablen de la sustitución? Bueno, 1 de Pedro 2:24 nos dice que fue Jesús que llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. También tenemos Isaías 53, que les recomiendo que lo lean, ya que hace una descripción muy precisa de los eventos de la crucifixión de Jesús, pero nos lo cuenta 600 años antes de que esto ocurra. Y esto es para aquellos que tienen duda del poder profético de la Biblia. El último término teológico se llama redención. Por redención entendemos
o se describe como la liberación de una persona de alguna condición, por ejemplo, esclavitud, de prisión, algún castigo, o librarlo también de alguna obligación o compromiso que haya adquirido. Esto es lo que entendemos por redención. Este es dentro de los términos teológicos, este es el que se me hace más interesante, porque según las leyes de los judíos, para que alguien pudiera redimirte, tendrían que ocurrir 3 cosas. Uno, tenía que ser un familiar. Hablando, por ejemplo, si tú tienes una deuda y alguien quería redimirte de esa deuda, no podía ser un amigo o alguien extraño el que lo hiciera, tenía que ser un familiar. La segunda es que tenía que hacerlo de manera voluntaria. Y tercero, tenía que tener el capital suficiente para pagar dicha deuda y aparte que darle lo suficiente para no quedar en pobreza o en quiebra. En este caso, Jesús cumple los 3 requisitos. Ser familiar, esa es una de las razones por las cuales Jesús se hizo humano, para ser parte de nuestra familia como seres humanos y poder tomar y adquirir esa deuda que teníamos con el pecado. Lo hizo de manera voluntaria, de hecho la Biblia dice que lo hizo por amor. Y finalmente, pues solamente Él, Jesús, siendo Dios, tenía el suficiente poder, el suficiente capital para pagar por los pecados de toda la humanidad. Qué interesante, ¿no?